tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Hola, muy buenas tardes en este lluvioso día en que está pues cayendo un aguacero de esos buenos, y ustedes desde en casa, desde la comodidad de casa, pues viéndonos, y le agradecemos que nos escuchen y nos vean en esta tarde lluviosa. Hoy tenemos como invitada pues ya de la casa a nuestra licenciada María del Pilar Vadillo Ruiz, que a pesar que es licenciada y también maestra, profesora. Vamos a tocar un tema muy importante hoy, que se trata en septiembre de lo de las fiestas patrias, ¿sí? El mes patrio. Con ella, para que nos explique rasgos y desde su óptica qué es lo que está pasando cuando se da el grito, si es a modo, es nada más al gusto de cada sexenio, o se debe de llevar oficialmente, puesto que cuando vamos a las escuelas, a nosotros nos enseñan qué es lo que sucedió ese 15 de septiembre, 16 de septiembre, por la madrugada del grito de Dolores Hidalgo, donde se levantan en armas para combatir al gobierno, al mal gobierno llamado en ese tiempo. Buenas tardes, Pilar, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mauri, muchísimas gracias, al contrario, por brindarme la oportunidad de tener contacto con este amplio auditorio. Pues mira, te voy a leer a grandes rasgos lo que vamos a tratar hoy en la tarde. Se trata de la fecha 15 de septiembre, que es el calendario cívico mexicano de la ceremonia del grito de Dolores, ¿sí? Pero al parecer carece de todo protocolo. Cada presidente, lo vimos con Fox, lo vimos con Felipe Calderón, con Peña Nieto, pues dan, y ayer con Andrés Manuel López Obrador, donde vimos una noche prácticamente triste, sola, sin cónsules, cuando se supone que debe de ser una reunión patriótica que una México con el exterior, ya que el exterior se manifiestan, se festeja también el 15 de septiembre, lo platicamos fuera de cámaras, en Dubái, una bandera de 480 metros, hermosa, bonita noche que se celebró allá, y aquí parece que pues lo hacemos por cuestiones políticas o porque viene siendo nada más que me da la gana de hacerlo. Ayer estaba viendo al presidente, prácticamente todos los presidentes, lo que ellos determinan o gritan es: vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Hidalgo, viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama y Matamoros, viva la independencia nacional, viva México, viva México. Eso es lo que dijo López Obrador, al contrario de otras presidentes. ¿Qué nos puedes decir? Mira, primero, lo que hemos señalado ya en otras ocasiones, finalmente lo que observo yo es un presidente más preocupado por cumplir y por halagar a quienes fueron su electorado, que por de veras entender cuál es la situación del país, pero tenemos que arrancar del inicio. Efectivamente, septiembre es el mes patrio por excelencia. El grito de independencia es un acontecimiento que, como bien has dicho, en otras administraciones o con otros gobiernos federales, la representación a través de las embajadas en todos los países en los que hay presencia de México, había una manera como más armonizada de poder manifestar el grito de independencia
representado por la autoridad, representando a la autoridad quienes eran parte de ese cuerpo consular. Yo te quiero comentar, Mauri, que a mí me deja una agradable sensación de boca la crítica responsable que se ha hecho en torno al grito de independencia, porque como tú bien has dicho, pasaron de la libertad de poder manifestar el grito con su particular estilo a un grito totalmente carente de coherencia, y cuando digo carente de coherencia es porque pues el nuestro, Vicente Guerrero, que no es poca cosa sino el consumador de la independencia, no fue nombrado en el grito de independencia. Me parece que no es una nimiedad, me parece que tenía los méritos y los ha tenido siempre para ser uno de los evocados al grito de independencia, y fue un grito, yo lo veo un poco más populista que un grito en la línea del reconocimiento a quienes nos han dado patria y libertad. Veo yo además que antes del grito de independencia antecedió a esta situación un informe de gobierno en el que hay más el deseo de plantear lo que se piensa hacer que lo que se ha hecho. Se comenta que hoy seguimos en campaña y quiero yo dejar de creerlo, pero no me es posible, porque finalmente representa el presidente de la República la militancia de un movimiento que hoy es un partido político que ha tenido hoy una conducta muy aprendida en el sentido de la intolerancia a la crítica, que es un rasgo muy notorio en el presidente de la República, el nunca reconocer un error, el ver en él y pretender que la gente vea en él casi como que a un Dios intocable, cuando el aparato de gobierno y quienes lo encabezan están sujetos a la crítica de todos los que somos primero ciudadanos y muchos además contribuyentes. Veo yo hoy un México muy sin forma, veo hoy un gobierno poco respetuoso de los protocolos, si no formales y legales, por ejemplo, sí tradicionales, y que habían mostrado una figura de gobierno mucho más seria, mucho más respetuosa, y sin embargo, bueno, en el camino de las críticas quiero pensar que sea un gobierno capaz de reconocer en algún momento qué ajustes debe hacer para poder generarle a los mexicanos la certidumbre primero de la identidad, después de haber concluido un proceso electoral y de estar hoy haciendo frente a los grandes problemas de esta maravillosa nación. Nuestros orígenes, ¿no? Manejar nuestros orígenes, que es lo que faltó para mí, verlo y hacerlo, y digo hacerlo porque pues lo vimos leer, lo que era el grito de independencia, cuando tenemos a una persona dentro de la política que tiene años en ejercer la política, y yo creo que nuestra historia pues no se olvida, no se debe de olvidar quienes pues murieron por nuestra independencia, y él parece que le ponen ahí un escrito que lo tiene que leer y manifestarse en ese escrito, y como bien dices tú, se le olvida manejar a Vicente Guerrero. Sí, ahí no sabemos si el jalón de orejas debiera ser para el propio presidente, porque aunque te preparen alguna tarjeta para que quizá al calor de la emoción no olvides a quienes debes mencionar, pero sí le das un repaso, y si eres capaz de observar si te está faltando hacer mención pues precisamente del consumador de la independencia, y si ese fuese el caso, bueno, pues tenerlo muy presente a la hora del grito para no omitirlo, porque hay un doble error: quien fabrica la tarjeta y quien a la hora de dar el grito no recuerda que habían excluido a un hombre importantísimo, a nuestro caudillo, a un hombre importante en la independencia de nuestra nación. Pero bueno, cosas que pasan finalmente en los equipos de trabajo. Se equivocó no nomás en eso, también vi que saluda al despedir la bandera fuera de tiempo. Veo a un presidente también solo, prácticamente te puedo decir solo, porque no había nadie
En las demás, ya ves que se va manejando el Palacio de Gobierno por etapas, la zona verde, la de los embajadores, la de las visitas y la del despacho presidencial, completamente solo, ni siquiera acompañado de la fracción del legislativo o del Poder Judicial para darle acompañamiento y gusto a esta fecha tan conmemorable, ¿no? Hoy también por la tarde, sin dejar lo del grito, en la tarde que se estaba dando el desfile, al último del desfile, el comandante de las tropas que desfilaron, le dan un parte al jefe de las fuerzas mayores y le dice que todo está en orden cuando había habido un accidente de un paracaidista que se había lastimado la pierna y un golpe en la cabeza. No se lo dieron, no le dijeron, no hicieron mención, al cual pues se lo deben de hacer. ¿Qué mensajes nos está dando esto tipo de situaciones donde vemos a un presidente donde no lo acompaña el legislativo, el Poder Judicial, y dentro del desfile pues no se le informa tal claro y es la situación? A ver, Mauri, lo mismo de siempre, sociológicamente hablando, que cursé algunos semestres de sociología, pues lo que veo cuando tú dices un presidente solo es un presidente egocéntrico a morir. Es más, creo que inclusive le hubiera gustado que ni siquiera su esposa estuviera al lado de él, cuando la figura de la familia, sino del resto de los acompañantes, como bien has mencionado y protocolariamente se había establecido, sí por lo menos el núcleo familiar era una figura muy sana que se manifestaba ahí en el balcón a la hora del grito de independencia. Yo creo que tantos años le costó llegar a la presidencia de la República, que le ha costado mucho al presidente entender que para que pudiera llegar necesitó de muchísima gente y que no debiera estorbarle el acompañamiento de quienes deben en determinado acto figurar a su lado. Se trata también de un poco de la animadversión que tiene contra sus propios recuerdos, y digo sus propios recuerdos porque el presidente militó en el Partido Revolucionario Institucional. Es más, el rancho, el que él hoy presume como su hogar en Tabasco, pues lo compró, lo pagó con el dinero que ganó siendo pues un priista en activo, que lo mismo participaba en la función pública pues que en un cargo de elección popular. Pero ese rechazo a medias que tiene con el partido del que él proviene, que es el PRI, pues lo ha vuelto hoy una persona un poco sola, precisamente a razón de su intolerancia a la crítica, de su falsa modestia, de siempre mostrarse noble y saber que hoy hay un gobierno perseguidor, y hablo de los medios que lo han expresado, hablo de un Carlos Loret de Mola. Hoy leía que Sarmiento ya está también no está en el ánimo de él y en la lista, y todo el que difiera de opinión con él, pues va a tener este tipo de persecución que él tanto gritaba y señalaba cuando otros partidos políticos nos gobernaban. Veo también, además de ese palco ahí vacío, veo también dos festejos. El de y voy a utilizar las palabras que él implementó a propósito de su carrera política, ¿no? Que generaron y han generado mucha división, pero hubo el festejo de los chairos fifís, con los que se tomó fotos sin ningún empacho. Esos eran los de adentro del festejo, donde a lo mejor hubo tamales, pero tamales gourmet, o sea, preparados seguramente por un servicio de catering de primera clase. Los empresarios, los ricachones, los que simpatizaron con la causa, los que están seguramente teniendo negocios, y utilizo ahí algunas frases de Xóchitl Gálvez, esos. Y el otro festejo, el de los chairos pueblo, los del agua de horchata, tamales, pozole, elotes, banquetero, el tema, y la tolerancia de venta de algunos productos,
los liderazgos igual, manipulando el acarreo, una muy sana convocatoria, en virtud de un acarreo muy sano que se hizo, sin que yo descalifique, que tiene por supuesto muchos simpatizantes. Pero lo de fondo, Mau, son otros temas. Lo de fondo es que el pueblo de México es un pueblo sabio, lo decía él, y sí es cierto, porque ya hoy hay las voces de muchos cuestionando la riqueza de Manuel Bartlett, que rebasa los 800 millones de pesos. O sea, te lo digo porque en su momento todo simpatizante de Morena, adivinando y observando la postura de su líder Andrés Manuel, hacían señalamientos soeces y querían matar a la primera dama en aquel entonces por poseer una propiedad que dista mucho de la máxima cantidad que una sola de las propiedades representa de Manuel Bartlett, y que hoy tiene un cargo de privilegio en el gobierno federal, y al que lo único que se está señalando es el deseo de la transparencia que tanto anuncian con respecto a los bienes, porque toda su vida ha sido un hombre de la vida pública, y al parecer los números no cuadran con ningún, ni siendo ex gobernador de Puebla, ni todos los cargos que ha tenido pudieran garantizar que el ahorro del fruto de ese trabajo, ese esfuerzo, pudiera estar siquiera cercano a los 800 millones, que solamente se juzga como parte del patrimonio en inmuebles. Ahora no hablemos de otro tipo de bienes, pudieran ser cuentas bancarias, y entonces eso es lo que acompaña hoy a la Cuarta Transformación. Bueno, eso es lo que señaló anteriormente. Le está quitando consistencia al discurso del presidente, la evidencia de los errores, esa libertad que hoy, de la que van a gozar hoy, por ejemplo, quienes han sido señalados como responsables en el caso Ayotzinapa, y que alguien en las redes comentaba y decía, ¿no? Por ejemplo, y digo porque el mes patrio remueve todo ese sentimiento de justicia que cualquier mexicano tiene por sí mismo, ¿no? Dicen, bueno, pero las carpetas de investigación, eso ocurrió en gobiernos del PRI. Fíjate que no, hay mucha gente desinformada, y entiendo que así ocurra, pero no es como muchos entienden. Recuerda que finalmente esas carpetas de investigación mal configuradas, en términos hasta parece dolosos para poder liberar después a los responsables, fueron integradas en un gobierno no priista, ni el municipio ni el estado, y casi que te puedo garantizar que la familia Abarca, con los señalamientos certeros que hay y que muchos otros culpables, van a alcanzar en esta Cuarta Transformación su libertad, justificando que en otros gobiernos se configuraron mal las carpetas de investigación. Esa es la prisa que debería de tener hoy la mayoría al Congreso, a la Cámara Baja, a la Cámara Alta. Esa es la prisa que deberían de tener para fincarle responsabilidades a quienes dolosa, ingenua o ignorantemente configuran carpetas inconsistentes y que provocan después la salida de responsables o de culpables, de delincuentes, por causas técnico-legales. Eso. Por lo que nos acabas de dar una crónica completa, yo diría que no teníamos nada que festejar este 15 de septiembre, sino todo lo contrario, porque el 15 de septiembre es donde miles de familias se reúnen para disfrutar antojitos mexicanos, bailes folclóricos, música mexicana. Poco antes de la medianoche, como a las 11 de la noche, del grito, donde nos reunimos todos, algunos en casa, otros en el Zócalo de la ciudad, para esperar este festejo de independencia que supuestamente tenemos. Y lo que nos acabas de narrar pues es algo triste, porque pues no hay independencia, no hay democracia. Pero ¿dónde quedó la verbena? Mira, siempre ha sido un poco el tema de los festejos, la posibilidad de distraer al pueblo, no siempre con la mejor intención, no solo en el ánimo del disfrute de un día festivo, porque finalmente debiera gozarse el grito de independencia por lo que significa. Pero además, Mau, lo que te tengo que decir, y atorada un poco en el tema del desfile del día siguiente, es
lo que pareciera irrelevante no lo es. El no haber dado parte de un accidente con quienes eran parte de, pues, de esta gran manifestación organizada, llámalo contingente si tú quieres, de paracaidistas, donde un hombre resultó con fractura de cráneo. El no informarlo es seguir creyendo que en un gobierno estamos hoy, pasamos como que, o quieren pensar que pasamos del infierno a vivir en Disneylandia. No es cierto. Los problemas de México son complejos. Para muestra un botón, los índices de delincuencia hoy han señalado a un gobierno todavía desencanchado, a casi un año de estar en el gobierno, mes de diciembre. Finalmente han sido 10 meses en los que se pueden señalar situaciones muy críticas, situaciones como, por ejemplo, una muy mala estrategia de entrega-recepción que ha traído consecuencias fatales, y esas tienen que ver con vidas humanas. El no haber previsto, inclusive, que a la hora de cambiar de proveedor en el tema de medicamentos no hubiera muerto tanta gente por interrumpir durante meses, los meses que tiene este gobierno, tratamientos contra el cáncer, insuficientes renales que han tenido que suspender por muchos meses, todo por no haber planeado. Ya ni siquiera se cuestiona si tengan que cambiar de proveedores, porque acuérdate que para ellos todo está contaminado. Son incapaces de reconocer, de tener tantita humildad y reconocer los aciertos que otros gobiernos han tenido, porque los hay, Mauri, los hemos platicado en esta mesa. Ante tal arrogancia y tal egocentrismo y tal indolencia con quienes hoy lo único que están deseando es un gobierno que rapidito aprenda, porque no está lleno de novatos. Es decir, hay gente de muchos años en la función pública que han inclusive trabajado en todos los partidos políticos y tienen una óptica muy amplia de cómo se operan las instituciones, que debieran haber mostrado esa madurez a la hora de la entrega-recepción, porque hoy por hoy seguimos batallando con muchos problemas. Y digo, para muestras un botón, finalmente Guerrero está en buenas manos, y tengo que decirlo porque el tema del fertilizante es un tema que se debe de llevar a cualquier mesa. Si no hubiera en el campo que sembrar y nada que cosechar, pues en qué crisis nos metíamos toda la humanidad, porque aún los alimentos que ya están procesados todos provienen del campo, Mau, y la entrega tardía, interrumpida, inoportuna del fertilizante va a tener un saldo nada conveniente para el pueblo de Guerrero, pero un saldo que queda claro no va a ser tan grave como lo va a ser en otros estados donde los gobernadores no están en el ánimo de la búsqueda del respaldo, del apoyo. Y ahí sí tengo, pues, y reitero, que reconocer al gobernador Héctor Astudillo, que durante los 3 primeros años de su ejercicio como gobernador de nuestro estado, hubo una entrega oportuna, atinada, coordinada del fertilizante. Y este año se complicó. Queda claro que no ha sido por él. Queda claro que hay un delegado responsable, que hay un secretario también responsable a nivel federal, que no han permitido que se armonice esta entrega, y que han tenido amargos desencuentros con la ciudadanía, argumentando que también ahí hay corrupción. Y mira, solamente la observan cuando les conviene, la utilizan como un discurso que va a empezar a perder consistencia, que va dando señales hasta de mofa. Ya van a entrar en un periodo de descrédito, y la ciudadanía va a empezar a burlarse, porque de verdad lo que necesitamos hoy son respuestas oportunas. Lo que necesitamos es un gobierno federal, que ojalá en las fiestas patrias inspiren al presidente de la República para no hacer los recortes presupuestales que han hecho a los estados. Guerrero es un estado castigado, y el senador Manuel Añorbe y el gobernador Héctor Astudillo han sido enfáticos, solicitando y puntualizando la necesidad no solo de mantener el presupuesto que se tenía, sino de incrementarlo, porque yo lo que opino, así más allá del tema político, es que si los gobiernos que señalaban como corruptos daban mejores presupuestos, pues que ha acabado, como dijo que a nivel general sacó su pañuelito blanco, la corrupción a nivel de los funcionarios de primer nivel había terminado. Entonces hay más dinero, y si hay más dinero, que lo suministren a los estados, que fortalezcan los presupuestos
y como ellos son los que tienen que revisar la transparencia, pues ya nadie se va a llevar nada. Digo, instalándome en la postura del gobierno federal, Si todos son ladrones, según ellos, todo el mundo es ladrón, pero ahora son ellos los que van a cuidar que den y que rindan cuentas y transparencia de ese dinero. Entonces, ¿por qué objetan la posibilidad de fortalecer esos presupuestos? Debe de ser susceptible Sí. el ponerse en duda el presidente de la República en los señalamientos que se le hace cualquier conductor, comunicador, periodista, o debe de ser aliento para modificar las cosas. Como tú lo has dicho, medicamento, para mí, una óptica periodística y también de administración, pues cortar de tajo el servicio o los programas y no hacerlos llegar que porque hay corrupción, pues no es una solución, como es la medicina, como es el fertilizante, como lo fue el combustible, que tuvimos un tiempo en que no había combustible. Señor, si hay corrupción, pues vea dónde está la corrupción, donde los endis también, de los niños, sí. También cortarlo. Bueno, hay corrupción, pues corríjala, claro. Chéquela, pero no quite los programas, no quite los apoyos, no quite la ayuda y el poco apoyo que se está dando a los 3/4 partes del país, que somos casi los que menos tenemos. Mira, aquí ocurre que yo observo, Mauricio, hoy más el deseo de un gobierno federal, el deseo de desaparecer instituciones hasta donde se pueda, mermarlas, en el ánimo de poder ahorrar un dinero que pretende ser un dinero destinado al clientelismo electoral. O sea, focalizar esos recursos a quienes deseo manejar a mi antojo y de quienes espero el respaldo político, sin importar las consecuencias que esto conlleve. Yo creo que finalmente lo preocupante aquí debiera ser que no existe alrededor del presidente nadie que se atreva a hacerlo entrar en razón. Yo creo que el papel o la tarea más complicada que hay hoy en torno al presidente de la República es la de ser su asesor. Es más, dudo que los tenga. Yo creo que no los tiene, porque finalmente todo aquel que no comulgue con las ideas y no observe como él observa cada escenario es casi mal visto, y está rodeado por un grupo que lo cobija muy bien, que hace las veces de delatores, están en la competencia por congraciarse con él, de señalarse entre ellos, de no cuidar, hacer un buen gobierno, y que eso fuera de manera natural lo que les proporcionara la posibilidad de perpetuarse en el poder como partido político. No veo yo esa disposición, veo yo hoy el tema de la simulación. Ese parte te da una lectura entre líneas muy clara, ese parte donde la vida humana de quien participa del desfile se puso en riesgo, era solamente cumplir con primero lo que mandatan los principios, y después lo que corresponde oficialmente a parte del informe, como es manifestar cuánta gente desfiló, quiénes eran los contingentes y señalar. Pero como el ánimo es mostrar siempre saldo blanco, aunque no sea blanco, pues entonces están incurriendo en esa simulación que tanto señalaron en otras administraciones. Las mismas contradicciones que se dan entre los secretarios y el mismo presidente. Ahorita hablabas de los principios, sí. Y las formas. Sí. El secretario, tanto la ciudadanía, ha señalado y ha visto molesta de que la Guardia Nacional, los militares, los marinos, han sido copados por algunos ciudadanos que son delincuentes, están protegiendo algo que no quieren que se lleven, la delincuencia, y los han retenido ahí
inclusive hubo, no me acuerdo dónde fue, donde estaban exigiendo unas armas que les habían quitado y que no iban a dejar ir a los militares hasta que no se les regresara las armas de alto poder de uso exclusivo para el ejército, y tuvieron que ceder. El general secretario de la Defensa tuiteó, donde hoy dice que los militares se van a defender y van a disparar en defensa propia. Y al otro día en el mañanero, el presidente de la República dijo que se deben respetar los derechos humanos y que la milicia no debe de ser represora, ni se debe de llevar, casi diciendo, el tiro de gracia. Entonces no le entiendo el jefe de las fuerzas militares qué quiere para los militares y a dónde nos va a llevar esa idea de que los militares no deben de ejercer la dimensión que se tenga que dar, el de detener a una multitud, a una persona, y utilizar la fuerza necesaria para contener. Mira, yo creo, Mau, que finalmente este discurso que pretende el presidente le permita justificar su amor por el pueblo, termina siendo todo lo contrario. Habla y dices tú que de respeto a los derechos humanos. Bueno, ¿y qué son los soldados sino también seres humanos? Cuando quieres congraciarte con la delincuencia, lo único que obtienes es una respuesta totalmente negativa, porque primero no das muestra de quién es autoridad. Es motivo hoy de choteo y de burla el presidente de la República, y lo veía yo en las redes sociales, las benditas redes, como él decía, en los que a modo de mofa venden playeras para generarte seguridad en tu integridad física, y con frases tan coloquiales como las que él está utilizando, como guácala y fuchi, y ya con eso se va a detener el delincuente. Y mientras tanto, ¿cuántas vidas de vocabulario, gente? Es un vocabulario que debe de utilizar un presidente de la República, la investidura. No, pero acuérdate que él sigue en campaña, y esa es una de las manifestaciones evidentes del que... ¿O le falta vocabulario o le falta educación? Bueno, yo creo que más bien entiende muy bien hacia qué público va dirigida su forma de expresión, y lo hace pues con toda claridad porque le conviene, pero no ha logrado él mismo darle la importancia a la envergadura que él hoy representa, la investidura que hoy significa, porque habemos mexicanos que, aunque no le dimos el voto, vemos en él la figura de presidente de la República, y estamos esperando que ese momento de campaña que concluyó hace muchísimo tiempo, hoy se traduzca al reconocimiento de sus obligaciones, porque claro que las tiene él también. O sea, no es un ser divino, no, es el encargado, así de cuidar por el bienestar de todos los mexicanos, de todos los que tenemos distintas ideologías, de los que tienen distinta militancia, de los que no tienen militancia, de quienes gozamos de salud, de quienes tienen hoy una discapacidad, de los deportistas, de los empresarios, de la gente pobre, de la más pobre, de la que tiene carencia alimentaria, y representa a todos el presidente de la República. Pero sí, nosotros estamos esperando en él la figura que prometía iba a él a representar, es decir, la de un hombre que iba a perseguir y que iba a lograr que la corrupción se erradicara. Efectivamente, eso nadie se lo puede criticar. Bueno, ningún mexicano o mexicana bien nacida se lo puede criticar, independientemente de la militancia. Pero como su discurso mañanero todos los días es estar señalando los errores del pasado, pues parece el Alka-Seltzer, se la pasa repitiendo. O sea, pareciera incapaz de hacer propuestas y de dar una ruta nueva y decir hacia dónde va, ahora que él es responsable del manejo y administración de todos los recursos de la nación. Y digo, él es responsable
porque el gabinete lo conforma el presidente de la República y a cada uno de los funcionarios pues les permite, quiero creer, ejercer todas las obligaciones y las responsabilidades y tomar las decisiones que corresponden de acuerdo a los cargos. Pero no puede el presidente terminar de convencer a muchos cuando esa transparencia pretende aplicarla y hacer show o circo, generar cortinas de humo con uno o dos personajes. Cuando escuchaba yo la participación de Xóchitl Gálvez, senadora panista, y bien apuntarla, dice, esa estafa maestra de la que hoy se hace muchísimo aspaviento, pues está siendo hoy señalada como una estafa en la que participaron muchísimos que ahorita están militando en Morena. O sea, que hoy son perseguidores, pero pues se van a morder la cola porque estaban metidos en el ajo. Y estamos esperando una transparencia que vaya más allá de las militancias de partido y que señale y exhiba a los que militan en Morena y fueron parte de ella, a los que militen en el PRI, a los que militen en el PRD, a los que militen en MC, en cualquier partido político. Lo que ocurre es que mientras la justicia tenga solamente el ojo de manera nublada, señalando y objetivamente señalando errores a quienes le convienen, empieza a perder la credibilidad con muchos otros ajenos a la militancia de Morena, pero que sí le dieron el voto a ese partido político. Entonces yo creo que este mes de septiembre pudiera ser motivo de inspiración para muchos mexicanos y para que más allá de las militancias nos atrevamos a seguir observando con objetividad lo que acontece a partir de este gobierno que prometió un cambio radical y que efectivamente entendemos no hay una varita mágica para resolver los problemas, pero tampoco hemos visto estrategias innovadoras, ni tampoco hemos visto mejores resultados que cuando otros partidos políticos en el poder habían estado. Entonces, yo creo que seguimos esperando y espero que esa transición que ha durado bastante, y digo transición porque hay muchos aspectos todavía acéfalos en el gobierno, y no solamente eso, muchas dependencias que parecieran hoy estar detenidas, esperando, no sé si que algún iluminado les pueda decir cómo operen, o alguna persona más informada o con experiencia pudiera señalar cómo andan, cómo caminan para no perder valioso tiempo, porque un término de sexenio efectivamente sí es un espacio sano de tiempo para poder mostrar que se han iniciado las bases del cambio, que yo aún todavía no las veo. Bueno, en este mes patrio para ti es una arenga dudosa, ¿no? Mira, pues sí hay que festejar que es la fecha en la que se inicia la independencia de nuestro país. Sí hay que festejar que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces más allá de idiosincrasias. Sí hay que festejar que somos una nación con muchos atributos naturales que permiten, en el momento en que los mexicanos todos entendamos la parte que nos corresponde poner para poder lograr este desarrollo tan anhelado de nuestro bello país, se señale. Sí hay muchas cosas que festejar, pero sí hay hoy también que poner muy en claro que lo que necesitamos es ver un gobierno menos enconoso, un gobierno más práctico, o de plano detiene rápido a todos los delincuentes ya, de donde quiera que vengan, o se pone a chambear, porque si van a ser 2, 3 años, ya vivimos una situación semejante en Acapulco. Pues hubo un alcalde que se la pasó llorando y señalando problemas del pasado, pero nunca hizo nada en su presente, que hoy es pasado para todos los acapulqueños. Entonces no podemos perder el tiempo. Estamos muy a tiempo de mejorar todo lo que se deba de mejorar. Eso era lo que iba a hacer la reflexión, ¿no? No ha sido uno, han sido 2 o 3 presidentes de que son de otros partidos, como Seferino Torreblanca cuando ganó, también se vio Acapulco en una austeridad tremenda, tanto que nos costó casi el turismo internacional, porque nos las pasábamos todo el tiempo casi
en veda de alcohol, para todo era casi veda de alcohol. Me acuerdo con Seferino Torreblanca, que era limpiar la casa y construir un nuevo Acapulco, un Acapulco. De ahí fue gobernador, y siendo gobernador, pues Acapulco todavía sigue en las mismas o peor. Viene también Walton y dice que no había recursos ni dinero en las arcas, llorando, pero eso sí, los recursos federales pues los desviaba para otras partes, y no las aplicaba donde estaban siendo. Y me refiero también a las 1,400 obras que yo pregunto hasta ahorita, hasta la fecha, de qué nos sirvió si se sigue inundando Acapulco, sigue siendo la pestilencia las coladeras. ¿En qué nos favoreció esas 1,400 obras? Sigue habiendo un tráfico tremendo en el puerto de Acapulco. ¿Qué será? Que vienen del PRI, están en otros partidos, llegan a la presidencia municipal y lo primero que hacen es: no hay dinero. Mira, no saben administrarse, no saben bajar los recursos, no saben cómo atraerlos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no son honestos en campaña, que no son honestos, que prometen el oro y el moro, y a la hora de la responsabilidad se instalan en la zona de confort, se enamoran del cargo, de lo que representan como autoridad. Pasa hoy, con la presidenta. Y yo te lo digo, lo dijo Angela Merkel, ¿no? Dijo que los gobernantes no heredan ningún problema, saben que existen los problemas y precisamente piden la oportunidad de gobernar porque creen que son ellos quienes pueden sacar del atolladero a su municipio, a su estado o a su gran nación. Entonces yo creo que el quejarse sí puedes establecer como antecedente cómo encontraste tú a la hora de recibir un gobierno, pero ese es un mensaje de inicio, de 1 de 2 meses, y te pones a chambear. O sea, no puedes echarte todo un periodo gubernamental lamentando cómo te entregaron. Tienes que presumir lo que ha ocurrido a partir de tu llegada, y aquí no han podido presumir que disminuyan los homicidios dolosos. En Acapulco la situación no está fácil. O sea, no hablo solo del problema y la ineficiencia de los servicios básicos, de los servicios públicos básicos municipales. No solo hablo del problema de la basura, del problema del alumbrado, del alcantarillado, como bien señalas, del agua potable mal tandeada. No. Hablo, por ejemplo, de la inexistencia de la vía pública. No existe una banqueta, Mau. No existe una banqueta porque todas ellas están ocupadas con el cobijo y la aprobación de las autoridades. No existe hoy la oportunidad de presumir un Zócalo, que es un mercado horroroso, apestoso, en todos los municipios, y claro que la gente tiene el derecho a ganarse la vida, pero un gobierno creativo y talentoso, primero es gestor de un espacio en el que puedan establecerse en la medianía de sus posibilidades y con el respaldo gubernamental quienes tienen algún puesto, algún lugar donde se han ganado la vida, pero no pueden tener tomado el Zócalo, Mau. Es el atractivo turístico que hoy debe ser ignorado, porque pierdes mucho más al turista si se lo muestras que si se lo ocultas. Hoy no puede ser visitada la catedral porque está toda llena de grasa, toda abandonada. Es un tianguis, es un mercado. No puedes pero además ni a orar. Un mercado muy cochino, ¿no? No puedes ni ir a orar porque está el que vende los discos con el volumen a todo lo que da. Pero fíjate que yo quiero regresar a la pregunta que me encantó, porque esa es la pregunta que siempre me he hecho, de que van a la campaña y en las campañas te prometen todos los problemas que existen con el presidente en turno, ¿no? Y cuando llegan, pues se les olvida que ellos estaban en contra de la inseguridad, en contra de la falta de agua, en contra de los baches, en contra del alumbrado público,
y cuando llegan, pues lo único que dicen es, pues no hay dinero, no podemos hacerlo, no hay capacidad, entonces porque dicen, no tenemos la capacidad. Claro que hay dinero, claro que todos los municipios reciben presupuesto, claro que sí, pero además este gobierno municipal... Están etiquetados los 33, el recurso 33... El ramo 33, mira, pero hoy este gobierno municipal está en el paraíso, porque hoy este gobierno municipal tiene una adecuada interlocución con el gobierno federal. O sea, no hay nada que le estorbe hoy a quien tenga que gestionar los recursos para fortalecer las finanzas del municipio, porque cuando tú... el apoyo del Estado, ¿eh? Claro, el Estado ha sido más que solidario, ¿no? A pesar de que ya con su último recorte, pues tuvo que manifestar que ya no puede ayudar con los problemas del ISPEC y del SUSPEC, porque lo había estado haciendo. Así es. No puede tampoco pues traer a cuestas una responsabilidad que no le corresponde. Pero yo lo que te quiero decir con esto, Mau, es que además de los problemas típicos del municipio, que siguen siendo los mismos o hasta más y pudieran estar un poco exacerbados, hay un problema tremendo, el no permitirse reconocer que todas estas deudas que se tienen con el ISPEC y con el SUSPEC, efectivamente no son de ahorita, pero se ha sumado una deuda desde que somos gobierno municipal, a partir de, y digo somos, estoy hablando más bien por el gobierno municipal, desde que se es gobierno municipal, se tiene una deuda generada en los meses que llevan de gobierno, casi el año, y que no tiene que ver con la deuda añeja. Se ha sumado a la deuda añeja una deuda nueva, reciente, o sea, ha habido incumplimiento también por parte pues de este gobierno municipal, y agrégale los plantones, las manifestaciones pues propias de quienes han sentido que están defraudados porque sus cuotas no se han reflejado donde se tienen que reflejar, y se batalla con los sindicatos de manera innecesaria. Cuando hay una responsabilidad, pues hay que cumplir con ella, porque finalmente terminas pagando lo que debes pagar, digo eso si tienes conciencia, y evítale a la ciudadanía la molestia que ocasiona pues el libre derecho a manifestarse de quienes están descontentos con una situación que obviamente no debiera ocurrir. Fíjate que dijiste la palabra responsabilidad, sí. Y eso me lleva a decir esto, de que pues nos hemos visto ya y parece que no entendemos que los que más han buscado ocupar un puesto público como presidente municipal, como gobernador, y han tardado hasta 12 años o más, y lo digo por Seferino, que la buscó 3 veces, se llevó 9 años, sí. Walton por lo mismo, también 9 años, y Andrés Manuel López Obrador 12 años, y cuando llegan, pues no llegan con esa responsabilidad con la que tú has mencionado, y ese conocimiento de decir yo voy a llegar, pero voy a hacer esto así y así, porque ya son 12 años que llevo estudiando estos malos manejos o problemas etiquetados de sexenio, tal sexenio, y se les olvida totalmente, no tienen la capacidad ni de afrontar con su equipo de trabajo las situaciones. Te lo digo hoy llegó tarde el secretario de Hacienda para lo del desfile, y ya no lo dejaron entrar, lo dejaron allá afuera. Pues esa falta de comunicación entre ellos y la falta de capacidad para afrontar las cosas. ¿Cuánto tiempo crees que nos vamos a seguir apretando el cinturón y de tanta pobreza? Porque pues todo le ha fallado. Se ha dicho que iba a ayudarle a los ninis, y pues ahí hubo corrupción dentro de su sexenio, y no he visto a nadie que haya caído todavía. En lo de la cuestión de las vacunas, pues también se le fue más fácil
decir, pues no tengamos medicinas ahorita y que se muera la gente, pero sí hay recursos para los ninis, sí hay recursos, claro, o a medias, porque les dan 1.500 y se friegan 2.000, y sí hay recursos para los indocumentados, que al final de cuentas son indocumentados, son gente ilegal que llega a nuestro país y que no deben de tener un cobijo porque no entran con las credenciales que debe y permite a cualquiera tener derechos humanos al visitar una ciudad que no es la de tu origen. Mira, hay tanto que decir y tanto que señalar, que pareciera que uno se queja porque no nos estamos quejando, estamos analizando la situación. La verdad es que ha señalado muy bien Mauricio algunos de los grandes errores que está cometiendo este gobierno federal. El patrocinio o el respaldo económico que tú le estés dando pues a personas cuya situación, digo, uno entiende la pobreza, pero creo que el buen juez por su casa empieza. Teniendo la situación económica que tienen muchísimas familias en nuestro país, resulta absurdo del todo el que nos atrevamos nosotros que pretendan que nosotros veamos como muy piadoso y muy humanitario el acto de haberle haberle dado dinero a gobiernos de otros países de Centroamérica, cuando nosotros pues no estamos muy bien económicamente hablando, los nuestros, los paisanos, los que debieran preocuparnos. Bueno, imagínate, revisando en las redes, veo la participación de una persona señalando que Gerardo Fernández Noroña, el legislador, tenía entre sus planes buscar un mecanismo legal para que todas las viviendas que hoy están desocupadas, viviendas de interés social, que no pudieron pagar, quienes seguramente se quedaron sin empleo, porque la tasa de desempleo sabemos que está por arriba de otros sexenios, que se les otorgaran a los salvadoreños, a los hondureños. Bueno, mejor que se las otorguen a quienes durante unos años hicieron las aportaciones y después se vieron impedidos a darlas, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablo de un gobierno populista es porque aspiran a que estos migrantes se vengan y se queden a vivir ya en nuestro país y adquieran beneficios, pero rápido, antes que muchos otros que tienen toda su vida produciendo por el bien de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestra nación, para que sean gente que a su entera disposición obedezcan a todas las señales que ellos les hagan cuando necesiten el respaldo de ellos. Es peligroso porque primero se juega con la dignidad de un pueblo, después se juega con la economía de un pueblo. Leía y veía yo una entrevista y con la sana convivencia de un pueblo. Lo que no podemos convertir esto en un pueblo que se levante a las 7 de la mañana para que la mitad, como decía la legisladora Gálvez, la mitad del pueblo a las 8 de la mañana del pueblo de México ya está trabajando y la otra mitad está esperando que le depositen su apoyo. En eso sí no nos podemos convertir, porque detrás de eso van a venir una serie de problemas que de inmediato la gente no adivina, pero detrás de ellos va a venir a lo mejor un colapso económico, y que cuando la persona que recibe un apoyo de 2,000 o 3,000 pesos al mes, y que puedan desaparecer las instituciones públicas de salud, y que tengas una cirugía de 20,000 o 30,000 pesos que hacerte, y que digas quiero ir al ISSSTE, te digan no, ahí tienes tus 2,000 pesos, con tus 2,000 opérate. O sea, lo que tenemos que observar es lo que hay detrás de una dádiva. México no es una nación como Suecia o Dinamarca que tenga una economía sólida de muchísimos años, consolidada, que les permita dar apoyos a quienes tengan a través de programas de desempleo y darles un apoyo económico. No, porque no es la situación nuestra. Esos son países desarrollados. Nosotros estamos en vías de convertirnos, y mientras eso sucede, si no hay una conducta responsable con el manejo de los dineros,
lo que se vaticina es una crisis peor de la que podamos estar viviendo. O sea, hay muchos temas de fondo que merecen la pena analizarse y creo yo que ahí hay un importante sector de la población pensante que va a adivinar todo esto que ocurre mucho antes de que las consecuencias se puedan padecer. Lo has dicho bien, hay una señal, inclusive por Estados Unidos, cuando dijeron detengan a ese convoy de migrantes porque vienen hasta delincuentes ahí. Yo viví y tú muy bien sabes que viví en un país donde se abrieron las puertas a los que queríamos llegar y ser residentes, ciudadanos canadienses, sí. Pero para ser una ciudad abierta, para que migren los que quieran hacer, ellos vinieron a hacer estudios a la Ciudad de México, a Nueva York y a China, creo, para saber cómo y qué problemas había en ese tipo de situaciones y valorar a quienes entraran. Así es. Entonces, primero tienes que pasar un examen médico riguroso para poder tener la residencia, porque Canadá es muy disciplinado, no meticuloso, disciplinado en la cuestión de evitar cualquier contagio dentro de la ciudad, porque les costaría miles y miles y millones de dólares. La otra cuestión es qué grado de estudios tienes para poderte ellos asignar el trabajo que tienen. Como a mí me lo hicieron y como era periodista aquí, pero no hablaba inglés, me hicieron un examen y pasé como officer manager, licenciado en administración, que podía desempeñar ese trabajo. Y otra también la forma económica, donde ellos te van a ayudar a acomodarte inmediatamente para que empieces a generar impuestos ahí a Canadá. Sí, porque no te regalan nada. No te regalan nada. Entonces, ese esquema que te acabo de dar, pues es lo que a ellos les conviene y al último vienes pagando tú tus impuestos por una nacionalidad o una residencia que ellos te van a dar. Cuestión que no se está llevando aquí. No, aquí le estamos diciendo te vamos a dar casa, te vamos a dar un puesto para que vendas pañales o cubetas o lo que sea y ser comerciante. Creo que es algo peligroso, sí. Más con la raza africana, porque está constatado que si tú te quieres meter en Estados Unidos, en Canadá, donde han estado la mayoría de delincuentes que están presos son de raza negra, ¿sí? Son una raza que trae mucho odio, que trae mucho coraje en sí mismos y que no les gusta trabajar. Y como eso, digo, no hay que ignorar los datos, ¿no? Los datos ahí están. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí los hemos visto lo violento que son 3 o 4 veces que han agredido a la Guardia Nacional, a los policías y a los de migración. Entonces, si esto no lo sabemos manejar, pues va a convulsionar, no sé si en 1 año, en 2 años, 3 años, 4 años, pero va a haber una convulsión en el país tremenda si no lo sabemos manejar, esta cuestión de los emigrantes. Así es. Pues ojalá este gobierno haga un alto en el camino a muy buena hora, porque pues, de 6 años uno te permite todavía un sano margen de tiempo para poder enderezar o direccionar mejor el timón de este barco, esta gran nación que es México, y para poder reivindicar la figura de instituciones como el Ejército, que hoy han sido vejadas, de instituciones que siempre habían sido de mucho de veras, pero de mucho reconocimiento, y yo creo que de las pocas instituciones de las que nos hemos sentido muy orgullosos. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino, que no podemos ignorar que estas instituciones están representadas por seres humanos, pero por encima de seres humanos, por seres humanos de bien,
porque hoy quien quiera aplaudir cualquier mensaje inconsistente y señalar que porque los militares han cometido muchos errores, yo creo que si fuéramos objetivos, hiciéramos un análisis entre lo que han aportado y las fallas que han tenido, porque en su condición de seres humanos también hay quienes han cometido errores, aún dentro de estas instituciones, siempre nos ha dado mucho más de lo que pudiéramos nosotros señalarle como desatinado o desatinada conducta al ejército. Creo que hay que hacer respetar, hay que hacer valer las instituciones y hay que entender que no va a haber un hombre solo que sea capaz de resolver los problemas que cobijan esta gran nación si no participamos todos, pero que sí es indiscutiblemente importante el papel que juega el Poder Ejecutivo de la nación también, que hay que ser muy observadores y además poner mucha atención, no solo en el discurso, hay que salir de la etapa de la enajenación para convertirnos hoy en un pueblo que pueda reaccionar en virtud de los intereses nuestros, de los intereses como ciudadanos, y observar cómo se desempeñan los funcionarios del partido que sean, sin distingo de militancia. Creo que por encima de cualquier militancia debe de estar cuidarnos como nación y entender que nos conviene a todos que le vaya muy bien al municipio, que le vaya muy bien al Estado y que le vaya muy bien a nuestro país. Fíjate que quiero hacer una reflexión y también poner el dedo en la llaga. Se ha señalado a los militares, yo les tengo mucho respeto, porque a mí me tocó hacer mi servicio militar cuando se tenía que hacer el servicio militar para entrar como segunda reserva, y lo que aprendí y lo que me enseñaron es a no ser ciudadano común y corriente. El militar está simple y sencillamente capacitado para usar las armas, para usar la fuerza, ¿sí?, y la estrategia. Eso es el militar. O sea que si lo sacan a las calles, no son culpa de ellos cómo lo hagan, porque para eso fueron educados, ¿sí? No fueron educados para respetar los derechos. Imagínate en una guerra, pues no van a ir y van a decir, oye, tú, esto, el otro. No, ellos están educados para confrontar una guerra, y en una guerra no hay ahí trinchera que les marque los derechos humanos. Para eso tenemos policías preventivos, por eso tenemos policías estatales, y si no han dado resultado los policías preventivos y estatales, es por eso que ha salido el ejército. Pero el ejército no le podemos decir que tenga una conducta diferente a lo que han sido educados, y tú y yo lo sabemos, porque has estado cerca de esas situaciones, que ellos desde el primer día que entran, no es fácil su educación, ¿sí? Duermen poco, trabajan mucho, los disciplinan mucho, y es una cuestión ya de arraigo de los militares, no nomás en México, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo. Los soldados no están para respetar los derechos humanos, están para combatir. Y pues vamos a llegar ya a y si se van a respetar los derechos humanos, que pues hay que ponderar que primero se respeten los de las víctimas, los de quienes quieren sembrar el orden, pero aquí es como que el mundo al revés, ¿no? Vamos a cerrar ya, estamos por cerrar el programa. No sé lo que nos quieras comentar para finalizar el programa. Yo quiero primero que nada reconocer, y lo tengo que hacer, la solemnidad del grito de independencia que nuestro Ejecutivo del Estado llevó a cabo en la ciudad capital, la generosidad de verse acompañado y compartir con quienes debía desde ese balcón, el permitir no ser él quien solamente, además del grito y ondear la bandera, tuviera que dar el toque de campana, sino respetar también la figura pues de un político destacado para que tuviera bien hacer el toque de campana, la verbena popular a la que acudió
y él y su esposa se desplazaron en medio de la muchedumbre de los paisanos, de los guerrerenses, pero me quedo con la solemnidad con la que el gobernador evoca el grito de independencia. Es un amante de la historia de México, además creo que eso le permite a él sentir el grito como lo sintió y transmitirlo de toda manera que pudiéramos nosotros también contagiar. Yo vi ese grito, estaba como en la dualidad de la televisión queriendo ver donde pudiera, pero el de Guerrero ocupó en mi corazón un lugar muy importante, y felicitar a la Cámara Baja, a la Cámara Alta, a todos los que están en el ánimo de construir una gran nación, defendiendo valientemente lo que corresponde y planteando iniciativas que puedan proporcionarle a nuestro pueblo una mayor certidumbre en el desarrollo que estamos anhelando desde hace muchísimos años. Muy orgullosa de ser guerrerense, muy orgullosa de ser mexicana, y en este mes honrando con la conducta a quienes dieron la vida por nuestra patria y libertad. Yo me despediría a razón de todo lo que nos ha comentado la licenciada María del Pilar Vadillo Ruiz, mi gran hermana. Sí. Me quedo en que deberíamos de protocolizar ese grito de independencia, que debe de ser uno en toda la República y no diferentes en cada sexenio, que debe de ser ya protocolizado de las formas, porque es la fecha en que mundialmente se festeja en todo el mundo el grito de independencia. Por tal razón pediría a los legisladores que protocolizaran tal situación, y nuestro presidente de la República pues no se viera en una cuestión de asombro, una cosa, ahora sí, un vacío que se vio ahí en ese balcón, y ojalá lo protocolicen para que en sexenios que vengan sea el mismo grito que siempre ha sido el que se dio en Dolores Hidalgo. Gracias por vernos en este septiembre 17 de 2009, un día lluvioso. Cuídense, porque va a estar lloviendo toda la semana, así que no hay que olvidarse de llevar el paraguas. Muchas gracias por vernos y hasta pronto. Hasta pronto. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.